Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, acá lo estoy viendo. Hoy es nuestro último encuentro. Así que les quiero hablar de lo que teníamos pautado, que era la bolilla, la unidad 26. Antes que nada, quiero que vean que la unidad 26 está desarrollada por el titular, el doctor Pelie, en el campus. Así que los invito, por favor, a que vean esos videos que están subidos al campus, que son muy importantes para este tema. Adicionalmente, les puedo dar algunos caracteres puntuales de lo que es la lesión. Sintéticamente hablando, la lesión ustedes la tienen que incorporar como un vicio o defecto, mejor dicho, de los actos jurídicos, y es un defecto que produce una afectación al deber de buena fe que debe primar en la celebración de los actos jurídicos. La lesión es de aplicación principalmente a los actos jurídicos bilaterales, es decir, aquellos en los que, bilaterales y onerosos, aquellos en los que hay contraprestaciones recíprocas entre las partes. La lesión ha sido no ha sido receptada por el Código Civil de Vélez Arfiel, ¿sí? Si bien ya existía en la antigüedad, porque había, lo que imperaba era la llamada lesión objetiva, ¿sí? Era una de las especies de lesión. Y la lesión objetiva miraba solamente la existencia de una desproporción entre las prestaciones. Por ejemplo, si en la compraventa era una compraventa lesiva, si el comprador le pagaba al vendedor menos de la mitad del justo precio que tenía la cosa vendida. ¿Bien? Se dan cuenta que hay una desproporción entre lo que el precio justo y lo que se paga, es decir, una desproporción que rompe el equilibrio que debería tener las contraprestaciones de las partes en el contrato de compra-venta, y solo mira a eso, al objeto, al precio y a la cosa. Por eso se dice que es lesión objetiva. Vélez no la recepta. Fíjense, hay una nota al artículo 943 del Código de Vélez por el cual la desestima, como que la conocía, pero decide no incorporarla. Dice Vélez: finalmente, dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores o todas nuestras imprudencias. El consentimiento libre, prestado sin dolo, sin error ni violencia, y con las solemnidades requeridas por la ley, hacen irrevocable a los contratos. Ese era el fundamento por el cual Vélez se aparta y no incorpora a la lesión como vicio o defecto del acto jurídico. ¿Cuándo llega? Llega de la mano de la ley 17.711, del decreto ley 17.711, esa es la reforma integral que tuvo el Código Civil en el año 1968, incorporándola a ese viejo artículo 954. ¿Y qué recepta? Recepta la lesión subjetiva objetiva. Es decir, que la lesión que contemplaba y que hoy también contempla nuestro Código Civil y Comercial, es una lesión que tiene en cuenta dos elementos. Primero, el objetivo, ¿sí? Que es esa desproporción en las prestaciones, pero también elementos subjetivos, es decir, que están vinculados a los sujetos del acto jurídico, por eso son subjetivos. ¿Y cuáles son esos dos elementos?
Uno del lado de la víctima, que es la víctima se encuentra en situación de inferioridad. ¿Bien? Por debilidad, necesidad, inexperiencia, ¿sí? Se encuentra en esa situación de inferioridad. El otro elemento subjetivo está en cabeza del que lesiona, del victimario, y es el ánimo de explotación o ánimo de aprovechamiento, es decir, del que sabe el estado de necesidad en que la otra parte se encuentra, o el estado de inferioridad en que la otra parte se encuentra, y decide aprovecharse y explotar para obtener una ventaja desproporcionada y sin justificación. ¿Bien? Básicamente esos elementos subjetivos y objetivos son los centrales de esta figura. Estaban en el viejo 954 de la ley 1711 y se repiten en el 332 del nuevo Código Civil y Comercial. Dijimos que los actos que se aplican son actos jurídicos, bilaterales y onerosos. Por ejemplo, ustedes ven, no les quiero leer el artículo, léanlo después ustedes por su cuenta, pero imagínense la situación de una persona que ha sufrido un accidente de tránsito y se encuentra internado en un hospital. Y en ese mismo momento, cuando recién apenas se despierta, logra ingresar al hospital un agente personal de la compañía de seguros, de la persona que conducía el otro auto que le provocó el daño de otra forma, y conviene con él la forma y el monto que le va a pagar la indemnización. Se dan cuenta que esa persona, una vez que sale de la clínica, llega a su casa, se recupera, si es que finalmente se recupera, tal vez en ese momento se dio cuenta que se apresuró, que no estaba en el mejor estado como para tomar una decisión, y que el monto pautado en ese momento no era el que corresponde a los daños que termina sufriendo. Entonces, en esa situación... ¿Perdón? No escuché. No sé si tenía una pregunta. No. Bueno, una situación como la que les comento habilitaría a aquel perjudicado demandara la lesión, demandara por vicio de lesión y pidiera ¿qué? ¿Qué cosa puede pedir la víctima de lesión? ¿Qué acciones tiene? La de nulidad, profe. Perfecto. Una de las posibilidades es pedir la nulidad. ¿Bien? Pero también la otra posibilidad es pedir el reajuste equitativo del convenio. Es decir, no pido que se lo declare ineficaz judicialmente, sino que el juez reajuste el monto. Que la indemnización que me fijaron es poca, entonces que la reajuste de acuerdo a los daños que realmente he producido, que se me han producido. ¿Bien? Entonces, ténganlo presente porque son las dos acciones que abre el vicio de lesión. Es más, puede ocurrir que la víctima elija promover la acción de nulidad y que el demandado, al contestar la demanda, oponga la posibilidad de reajuste o modificación del convenio. Y en ese caso, el juicio debe seguir tramitando como de reajuste de convenio. ¿Bien? Es decir, que en favor del principio de conservación de los actos jurídicos,
Se admite que el reajuste opuesto por el demandado, al contestar la demanda, adecua el proceso a esa acción última. Y ya el juez no va a poder declarar la nulidad, sino que en ese caso lo único que va a poder expedirse es sobre la procedencia del reajuste. Siempre las desproporciones tienen que ocurrir, obviamente que existen al tiempo en que el acto jurídico se celebra, pero también tienen que mantenerse esa desproporción al momento en que se interpone la demanda. Y esto ténganlo presente porque las circunstancias económicas son tan variantes que a veces lo que podría ser desproporcionado en el momento en el que se entabla la demanda, en que se celebra el acto jurídico, no lo es en el momento en el que se hace el reclamo judicial. Hay cuestiones de inflación, de depreciación, o de sobrevaloración de las cosas que en la economía que determinan que esa desproporción a veces no se mantenga. Y eso inhibe la posibilidad de promover la acción. La acción puede ser promovida por el lesionado o por sus herederos. La acción, ¿cuáles son? La de nulidad o la de reajuste. Esas son las acciones. Y si se trata de una acción de nulidad, esa acción de nulidad prescribe, se pierde por el transcurso del tiempo. ¿Qué me dice Lorena? Yo creo que sí, profe, o no sé. Yo creo que sí. Sí. ¿No es 2 años? ¿Dos años? Es decir, está establecido en el 2562, inciso A, y te dice en el 2563, inciso E, desde cuándo se computan esos 2 años. ¿Bien? Entonces, si prescribe, y me voy a un tema más adelante, si es una acción de nulidad, una de las posibilidades que tiene la víctima de lesión, y prescribe, se pierde por el transcurso del tiempo, esa nulidad, ¿cómo es? ¿Alguno vio la clasificación de las nulidades? ¿Nulidad absoluta? No. Relativa. Si fuera absoluta, no prescriben, son imprescriptibles. Es más, no se podrían confirmar, ni tampoco podría renunciar. Sin embargo, la acción de lesión es una de la que deriva en cuanto a reclamo de nulidad, es una acción de nulidad relativa. Y como toda acción de nulidad relativa prescribe, es decir, se pierde por el transcurso del tiempo, el lesionado la puede renunciar, ¿bien? El lesionado inclusive puede confirmar el vicio, ¿sí? Confirmar el acto, de manera expresa o de manera tácita, y bueno, y la legitimación para reclamarla, para demandarla va a ser restringida, muy limitada. Fíjense, es el lesionado o sus herederos, nadie más, los que van a poder demandar. Tiene las notas típicas de cualquier acción de nulidad relativa. Algunos conocen otras acciones de nulidad relativa que se refieren a otros vicios o a otros defectos. ¿La acción de fraude puede ser, profe? Bueno, la acción de fraude en realidad no es ni siquiera de nulidad. La acción de fraude, es decir, de fraude a los acreedores, por fraude a los acreedores, es una acción de inoponibilidad. Está en una categoría distinta. Después, más adelante, les voy a comentar mínimamente en cuál es la diferencia entre lo que es inoponible y lo que es nulo. Pero la acción de fraude es una acción de inoponibilidad. Es un acto que va a ser válido entre las partes, pero ineficaz, es decir, inoponible, respecto de algún tercero determinado a quien la ley quiere proteger.
Otro caso de acción de nulidad relativa es la que se deriva por acto simulado. ¿Sí? El acto simulado genera una acción de nulidad y esa nulidad es relativa. Otra nulidad relativa se genera por los vicios de la voluntad, por dolo, por error, por falta de libertad. Genera nulidades relativas del acto jurídico que está afectado por esos vicios. Bueno, nos fuimos del tema, pero solamente les conté algunos parientes a este vicio que también se encuentran bajo la órbita o generan nulidades relativas. ¿De violencia también, profesor? ¿El error también? El error también porque es un vicio de la voluntad. Y la violencia también porque es otro vicio de la voluntad. El error, ¿qué parte de la voluntad afecta? ¿Intención? La intención. Bien. ¿Y la violencia qué afecta? La libertad. La libertad. La libertad, correcto. La prueba, volvemos a la lesión. La prueba ¿a quién corresponde? Bueno, el lesionado es el que la víctima va a tener que probar primero que se encuentra en situación de inferioridad. Alguna de estas tres que menciona el artículo: necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Por otra, y la existencia de una, por lo menos evidente, desproporción de las prestaciones, ¿no? La inequivalencia en las prestaciones que están convenidas, que han sido convenidas por el acto. El aprovechamiento del explotador, ¿sí? Del victimario, del que se aprovecha de la situación de necesidad del otro y saca una ventaja. El aprovechamiento también va a tener que ser, en mi opinión, tiene que ser acreditado, salvo que la desproporción de las prestaciones sea notable. ¿Sí? Y eso queda al criterio del juez, establecer cuándo es simplemente evidente y cuándo pasa de evidente a notable. Es decir, que a simple vista se advierte que es muy grosera la desproporción entre las prestaciones. Entonces, ante un carácter notable de la desproporción, la víctima no necesita probar el aprovechamiento de la otra parte, la intención de aprovechamiento. Se presume. Eso está establecido en la segundo párrafo del artículo 330. Bien. Eso es todo por lesión. Sigan bien, sigan. Vean, escucho alguna duda que tengan o inquietud, pero quiero que vean los videos del Dr. Peli y vean el libro. ¿Alguna duda? ¿No? Sí, una pregunta, profesor. ¿Llegaremos hasta el 30? La bolilla 30, la bolilla 30 también está desarrollada en el campus por el doctor Pérez. Sí. ¿Sí? Es la vinculada a prescripción y a caducidad. Es tema de examen también. Es un tema de examen. El viernes a las 20 horas tienen una clase de repaso con el doctor Ferrer. Así que aprovechen también ahí para expresarle todas sus dudas, inclusive de la bolilla 30. Gracias, profe. No, por favor. ¿Qué quiero que adelantar un poquito para que no se queden sin ver nada? Es de la bolilla vinculada a la ineficacia de los actos jurídicos. En la ineficacia, la ineficacia se puede medir, es decir, primero para saber qué es la eficacia. ¿El acto jurídico es eficaz?
cuando produce sus efectos propios. Es decir, cuando produce los efectos que normalmente está destinado a producir. Si yo celebro una compraventa, el efecto propio y normal que esta produce es que el comprador se haga titular de dominio, es decir, propietario de la cosa que compra, y que el vendedor se haga a su vez propietario del precio de venta. Esos serían los efectos propios y normales, ¿no? En este caso del acto jurídico de compraventa, pero lo pueden llevar a cualquier otro acto. ¿En qué momento se genera una situación de ineficacia? Es decir, que estos efectos propios no se producen. Bueno, la ineficacia la podemos analizar desde un punto de vista estático, es decir, en un momento determinado, y ese momento determinado no es cualquiera, sino en un momento en que el acto se celebra. Por ejemplo, en las nulidades, ¿no? La nulidad es una forma de ineficacia, ¿sí? Que, por la cual están afectados los elementos principales o algunos de los elementos esenciales del acto jurídico de manera originaria, es decir, desde el mismo momento en que el acto jurídico se celebró. ¿Sí? Tienen una definición de nulidad. La nulidad es una sanción legal, es decir, solo provienen del ordenamiento jurídico, que va a privar al acto jurídico de sus efectos propios o efectos normales como consecuencia de un defecto que existe en alguno de sus elementos esenciales. Un defecto en el sujeto, un defecto en el objeto, un defecto en la forma cuando es establecida ab solemnitatem, o un defecto en la causa final. ¿Bien? Ese defecto en alguno de esos elementos se considera originario. ¿Y originario por qué? Porque está presente en el mismo momento que el acto se celebra. Es decir, la falla está ahí. Ahí es donde tenemos que remontarnos para analizar las nulidades, en el momento de la celebración del acto. En cambio, hay otras ineficacias de actos jurídicos que son sobrevinientes. También se las llama dinámicas. ¿Por qué? Porque no miran a ese punto de partida, que es la celebración, sino que miran al desarrollo o desenvolvimiento del acto jurídico. El funcionamiento. Es decir, ¿por qué un acto que nace válido y que es eficaz hasta un determinado tiempo, por una causa legal, deja de producir efectos? Es decir, esas se denominan, reitero, ineficacias sobrevinientes. ¿Por qué? Porque sobrevienen a la celebración del acto. Por ejemplo, la imposibilidad de cumplimiento. ¿Sí? Imposibilidad de cumplimiento. Es una forma de ineficacia sobreviniente. Yo tengo que cumplir con una prestación determinada. Por ejemplo, entregar un determinado animal. ¿Sí? Un equino de pura sangre. Y el equino se me muere antes de la fecha de entrega, establecido el plazo de entrega. Y como consecuencia de ello, el contrato de compra-venta se vuelve ineficaz. ¿Se vuelve ineficaz por algo que falló en el momento que se celebró? No. Si el caballo existía y yo podía haberlo entregado, se me muere después. Entonces, nadie va a poder exigir la entrega de las cosas porque ya me es de imposibles cumplimientos. La ineficacia del negocio sobrevino a su celebración. Lo mismo, una de las partes en un contrato deja de cumplir con las obligaciones a su cargo. Entonces el otro dice, bueno, si usted no cumple con su prestación, yo tampoco cumplo con la mía. ¿Y qué hago? Me abstengo de cumplir y eventualmente resuelvo el contrato. ¿Sí? Opera la resolución, lo dejo sin efecto por el incumplimiento de la otra parte. Es decir, que ese contrato que produjo efectos hasta ese momento se volvió ineficaz de ahí en adelante como consecuencia de la resolución contractual.
Esto se le denomina pacto comisorio, el pacto implícito en toda operación en el cual, bilateral y oneroso, en el cual permite que una de las partes lo deje sin efecto frente a un incumplimiento grave de la otra. En una locación, por ejemplo, es decir, el inquilino sí paga los alquileres hasta un determinado punto que deja de pagar. Y el locador, ¿qué tiene? Tiene el derecho a, pasado un incumplimiento importante de alquileres, tiene derecho, previa intimación para que éste le cumpla, a resolver el contrato de locación y a solicitar, como por ejemplo, como consecuencia de esa resolución, la devolución, la restitución de las cosas alquiladas. La rescisión también es una forma de ineficacia sobreviniente. La rescisión, ¿cómo puede venir en un acto jurídico contractual? Primero porque las partes se pusieron de acuerdo y lo rescindieron, ¿sí? Digamos que tenemos un contrato y que ambos estamos de acuerdo en que no deje de producir efectos para el futuro, ¿sí? Ya no queremos continuarlo. Entonces, de común acuerdo, así como de común acuerdo lo celebramos y lo generamos, de común acuerdo lo rescindimos. Una rescisión bilateral, también llamada distracto. Otra forma de rescisión es a veces unilateral, la ejerce una de las partes. El contrato y proviene, esa rescisión no tiene que expresar causa alguna, no es por un incumplimiento, sino que el que rescinde lo hace porque hay una causa contractual que lo habilita o porque hay una causa legal que también le permite hacerlo, y no tiene que expresar ningún motivo por el cual hace valer la rescisión del contrato. Volviendo al contrato de locación de vivienda, tengan presente que también está prevista la facultad rescisoria, ¿sí? Ven que el inquilino, después de pasado 6 meses, la ley prevé que, dando aviso al locador, con una anticipación mínima, tiene derecho a rescindir anticipadamente el contrato. A lo sumo pagará una indemnización, que es un mes de alquiler o un mes y medio, de acuerdo a la antigüedad que lleve en el contrato, pero la ley le habilita al inquilino a rescindir, sin expresar causa alguna, el contrato de locación. Bueno, la rescisión, ya sea unilateral como bilateral, la resolución que vimos antes, y también la revocación, son modos de ineficacia sobreviniente de los actos jurídicos. Actos que son válidos, pero que en un momento posterior a su celebración y durante su desarrollo dejan de producir efectos. ¿La revocación a qué se aplica? ¿Alguno recuerda de lo que vimos antes? ¿Que hablamos de revocación? ¿Qué era lo que revocábamos? ¿Algún punto de un contrato? No. Lo que a ver, ¿alguien quería decir algo? ¿La voluntad, profe? No. Sí, la voluntad se revoca, pero la voluntad expresada ¿en qué? ¿Qué es lo que? ¿Dónde han escuchado la revocación? En los contratos. No. Hablamos de la revocación de actos jurídicos unilaterales. Cuando solamente interviene una parte, esa parte retrae su voluntad en cualquier momento. Por ejemplo, un testamento. Un testamento solo interviene el testador y en cualquier momento él retrae su voluntad, se arrepiente. ¿Y qué hace? Lo revoca. Que el mandato está expresado en un poder, ¿sí? En un poder para conferir facultades de representación. ¿Qué hace el mandante o poder dante? Ya perdió la confianza del apoderado. Y la verdad no quiere que siga interviniendo en su nombre. Y entonces lo que puede hacer, revoca. Revoca esa representación que le ha conferido. Revoca el mandato y el poder que le ha otorgado. También, cuando hablamos de
derechos de disposición o cuando se expresan las voluntades para los actos personalísimos, para disponer de actos personalísimos, también está previsto el término revocación. ¿Se acuerdan? Que el que dispone de los derechos personalísimos podía revocar esa voluntad unilateral que había expresado en cualquier tiempo, y que eso no le tenía que generar ningún perjuicio. Bien. Ahora, volviendo a la ineficacia, que es la que tiene más desarrollo, que es la estática, es la que genera las nulidades, la propia de las nulidades. Ustedes, cuando tengan presente esto, es decir, cuando vieron que analizamos los requisitos que tienen que tener los elementos del acto jurídico, dijimos, bueno, que el sujeto tenía que ser capaz, capacidad desde el punto de vista de ejercicio y capacidad jurídica o capacidad de derecho, y no haber ninguna limitación al respecto, ya sea legal o ya sea judicial, que tenga el sujeto legitimación para actuar sobre el objeto sobre el que se trata, es decir, poder de disposición, que su voluntad no esté viciada por algún vicio de la voluntad, o cuando hablamos también en el objeto que no sea prohibido, que no sea inmoral, que no sea afectado, que no afecte las buenas costumbres, que no afecte la dignidad de la persona, etc. O hablamos de la forma, que no puede faltar la forma, la exteriorización del acto cuando se establece como solemnidad absoluta. ¿Se acuerdan que eran, por ejemplo, el caso de las donaciones de inmuebles, que dijimos, esas se tienen que otorgar por la escritura pública, y si no está la escritura pública, o si la escritura pública es un instrumento nulo, tampoco vale el acto en sí. Bueno, en todas esas situaciones ustedes ven cuáles son los requisitos a cumplir, y si los requisitos faltan, la consecuencia de esa ausencia es la nulidad del acto. Entonces, para saber cuándo hay nulidad, primero ustedes tienen que saber cuáles son los requisitos que cada elemento esencial del acto tiene que reunir. Y frente a la ausencia, se deriva necesariamente la sanción de nulidad. La sanción de nulidad es una sanción que deviene únicamente del ordenamiento jurídico. Ninguna parte en un contrato puede decir que tal o cual acto o proceder es nulo. No es competencia de las partes definir las nulidades ni establecerlas. La sanción de nulidad es solo una sanción que proviene de la ley. Una de las diferencias que se les plantean ahora, es decir, esa ineficacia estática que es la nulidad, ¿es la única? No, no es la única. La inoponibilidad es otra forma de ineficacia estática, y es una ineficacia distinta. ¿Distinta por qué? Porque en principio el negocio va a ser eficaz para las partes que lo celebran, pero no va a producir efectos propios, sus efectos propios para los terceros a que la ley protege. Un ejemplo. La acción de fraude a los acreedores es una acción de inoponibilidad. ¿Quién la interpreta? Es decir, que tiene como base, mañana la van a ver con la doctora Besone, pero sintéticamente les cuento, si tiene como base que el deudor de una obligación ha dispuesto de un bien o de parte de su patrimonio, y esto ha provocado su insolvencia o agravado la insolvencia que ya tiene. Es decir, la insolvencia significa que tiene un pasivo, sus deudas son mucho mayores que su activo. El acto de disposición lo ha agravado o lo ha provocado. Ese acto es un acto de disposición o puede ser un acto de renuncia, ¿no? Por ejemplo, aquel que renuncia a una herencia que se le ha deferido, bueno, es también puede provocar un fraude mediante esa acción a su acreedor. A su acreedor, obviamente, con un interés legítimo, porque no puede cobrar con otros bienes
y se encuentra impedido de poder hacer valer ¿qué? ¿Qué principio? La igualdad, no. No, la igualdad es que todos están todos los acreedores están en la misma igualdad de condiciones. Es decir, si yo tuviera que pagarle, tendría que pagar, no le podría pagar a uno en desmedro de otro. ¿Sí? Es muy aplicable en materia de quiebra o de proceso concursal, ¿no? La pars conditio creditorio. Salvo obviamente que algún acreedor tuviera una causa legal de privilegio que habilitara a que pudiera cobrar antes que otro acreedor. Lo que estoy afectando, el acto de disposición o renuncia que hace el deudor en perjuicio de este acreedor que no puede cobrar, es la función de garantía que tiene el patrimonio del deudor, el activo del patrimonio del deudor, en relación a las acreencias de terceros. Entonces, acá tenemos un acreedor que se siente perjudicado, que tiene un crédito que es de fecha anterior, es decir, un crédito que ha nacido antes que el acto de disposición o de renuncia de su deudor, y es el que pide que a su respecto el acto de renuncia o el acto de disposición efectuado por el deudor no le produzca ningún efecto, es decir, le sea inoponible. Es como que para ese acreedor, si no gravemente lo tiene que demandar judicialmente mediante esta acción de fraude, que es una acción de inoponibilidad, tiene que probar los extremos ante el juez, y si el juez declara que el acreedor tiene razón y que el acto es inoponible, va a ser inoponible respecto de él, de ese acreedor que promovió la demanda y ganó el juicio, pero nada más que respecto de él. Es decir, que para ese acreedor el bien no salió nunca del patrimonio del deudor y va a estar en condiciones de embargarlo y de rematarlo, ¿bien? Y de cobrarse con su producido. Pero si le queda un remanente, se lo va a tener, como el acto en sí fue válido entre las partes, se lo va a tener que devolver, es decir, el remanente va a tener que ser entregado en el acto de disposición al comprador, ¿sí? O adquirente de la cosa, y en el acto de renuncia va a ser que ser entregado al que resulte heredero, el que fue llamado como heredero por la renuncia efectuada por el que provocó el daño. Pero a lo que voy es esto, es decir, es a la validez, ¿sí? Y eficacia que tiene el acto, pero con un efecto meramente limitado, ¿sí? A los que han intervenido en el acto. Sin embargo, tiene ineficacia respecto de determinados terceros a quienes la ley protege y que obtienen una sentencia favorable. La ineficacia es limitada, es restringida desde el punto de vista subjetivo en la inoponibilidad. En cambio, en la nulidad, la ineficacia que se declara por los jueces es erga omnes. La ineficacia alcanza a las partes y también a cualquier tercero. La nulidad se puede articular de dos maneras. Se articula primero por vía de demanda, por vía de acción, ¿sí? Pero también se puede articular la nulidad por vía de excepción. Por ejemplo, y uno dice, ¿cómo es esto? La excepción es una defensa. Cuando una persona quiere hacer valer, por ejemplo, un contrato que es nulo, y quiere hacer valer las obligaciones que nacen de ese contrato frente a otra persona, la otra persona puede exponer como defensa o articular como defensa que él no está obligado, aún habiéndolo firmado, no está obligado a cumplirlo porque el acto es nulo. ¿Bien? Entonces, de esa manera, articulan la nulidad del contrato por vía de excepción, se llama, es decir, por vía de defensa, cuando se pretende hacerlo valer en su contra. Entonces, las dos formas de articulación son la vía de acción, ¿sí? Cualquiera va y le pide al juez que declare la nulidad. O la vía de excepción,
que es contra el que se opone un acto nulo, ¿no? Contra quien se opone, ese lo articula por vía de excepción o defensa. ¿Entendió? ¿Sí? Clasificaciones de la nulidad. Una más. Inexistencia. Porque también está como otra categoría. Es una categoría controvertida. No tiene una recepción expresa, no lo tenía en el viejo código, salvo en un artículo, y tampoco la tiene en el nuevo. Bueno, la doctrina, sin embargo, o buena parte de ella, entiende que esa categoría existe. La inexistencia supone un no acto, es decir, que te falta un elemento. No es que tenés los elementos del acto jurídico y están viciados o con defectos, sino que te falta directamente. ¿Cuál tiene orígenes en el derecho francés? Sobre todo porque en el derecho francés no había nulidad sin texto expreso. Entonces, en cambio, nuestro código siempre aceptó las nulidades implícitas. Entonces se le planteó en materia matrimonial establecer en esa época determinados actos en los que, por ejemplo, un matrimonio celebrado ante personas que no era del registro, jefe del registro civil, bueno, entendieron que como no estaba establecida la nulidad, porque no decía en ningún lado, entonces tuvieron que derivar necesariamente otra categoría, y fue la de inexistencia. Y dijeron, bueno, en este caso, cuando no se celebra el matrimonio entre el jefe del registro civil, el matrimonio directamente no existe. Bueno, eso se aplicó para el matrimonio también en la República Argentina, y después se extendió al resto de actos jurídicos. Y principalmente cuando, tuvo y tiene aplicación jurisprudencial, cuando te falta el sujeto. Las llamadas ventas a non domino, es decir, cuando el que interviene no es el titular del derecho, porque sustituye al verus domino, es decir, al verdadero dueño. Bueno, esas transmisiones a non domino son transmisiones inexistentes, porque no ha intervenido el sujeto que es el legítimo titular del derecho que tiene que realizar el acto de que se trata. Los van a ver también en materia de, lo va a llevar al proceso con escritos en los cuales no están firmados por las partes del juicio, también son catalogados como escritos inexistentes. Cuando la parte ha sido sustituida en su firma, bueno, estamos frente a esos casos. Ahí es donde ha hecho aplicación de la doctrina de la inexistencia. Algunos efectos de la inexistencia son similares a las nulidades absolutas porque son imprescriptibles, tienen la particularidad de que se van a poder alegar en cualquier momento y del proceso, no se van a poder confirmar, tampoco se van a poder renunciar. Pero bueno, es todo producto de una elaboración doctrinaria, porque la doctrina de la inexistencia no tiene un reflejo y un desarrollo dentro del Código Civil y Comercial. Nada más sobre inexistencia. Vuelvo a nulidades. Y ese sí tiene desarrollo. Las nulidades que generan, las nulidades primero clasificaciones, son absolutas o son relativas. Y a su vez, ¿son totales o son parciales? Entonces, ¿cuál es el criterio de clasificación entre absoluta o relativa? El más importante, porque es el que produce más consecuencias. Si con la sanción de nulidad se intentan proteger intereses generales, es decir, intereses de la comunidad, de la sociedad, bueno, estamos frente a una nulidad absoluta. Si simplemente con la sanción de nulidad se pretenden proteger de manera
inmediata, intereses particulares o individuales, la nulidad que va a generar va a ser de carácter relativo. Nulidad absoluta en pos de protección de intereses generales. Nulidad relativa establecida en pos de protección de intereses individuales. ¿Bien? Ejemplos. El vicio de lesión, ¿se acuerdan? Nos genera en protección de un interés individual. ¿De cuál? Del lesionado. En los vicios de la voluntad, que provocan el error, el dolo, la violencia, en pos de generan nulidades relativas, protegen un interés individual y concreto, del que padece el error, del que padeció la violencia, del que padeció la intimidación, la falta de libertad. En cambio, o también, otro más, cuando le falta al sujeto capacidad de ejercicio, la ausencia de capacidad de ejercicio, ¿sí? Y obra sin capacidad de ejercicio, porque le está restringida por una declaración judicial o porque le viene impuesta por la ley, caso de los actos patrimoniales que realizan los menores, y no obstante lo realiza. Esas nulidades que se generan por esa intervención indebida es de carácter relativa. La nulidad relativa protege esos intereses individuales, ¿no? Del que le falta la capacidad, ¿no? O de que la tiene restringida. Nulidades absolutas, bueno, acá juegan cuestiones vinculadas al orden público, ¿no es cierto? Intereses de la comunidad que están comprometidos, ¿cómo sería cuando se contrata sobre un objeto que está prohibido? ¿Sí? Celebra una compraventa o un acto jurídico que tiene por objeto a personas, a una persona, o la libertad de una persona, compromete la dignidad o la libertad de una persona. El objeto es prohibido o es inmoral, ahí no juega solamente un interés individual, sino un interés de toda la comunidad que determina que esa nulidad sea absoluta. Lo mismo genera nulidades absolutas cuando falta la forma solemne, ¿no? Bajo solemnidad absoluta, valga la redundancia, establecida en los actos jurídicos. También la falta de capacidad de derecho. ¿Se acuerdan las incapacidades de derecho? Esas para contratar, que estaban vedadas, y decía que los cónyuges no podían contratar entre sí, salvo que estén bajo el régimen de separación de bienes, o que el abogado y los jueces no podían contratar sobre los bienes de los litigios en los que intervinieron. Bueno, las contravenciones a esas disposiciones generan actos en los que está comprometido un interés de la comunidad en evitar, primero, que se viole el régimen patrimonial del matrimonio, o que se viole, o que generen actos de corrupción. Evitar que eso se produzca. Hay interés de la comunidad, intereses sociales comprometidos, y las nulidades son, por lo tanto, de carácter absoluto. Diferencias, ¿qué pasa cuando estamos en una y en otra? ¿Por qué nos interesa diferenciarlas? ¿Bien? Porque el código no nos da un catálogo de cuáles son las nulidades absolutas y las relativas. Yo le estoy contando lo que la doctrina y la jurisprudencia ha ido encasillando en una o en otra. ¿Y para qué la encasillan? Porque los efectos no son los mismos. Fíjense, primero, los efectos no son iguales, ¿por qué? En tres aspectos. Eso lo vimos un poquito antes. Un aspecto es la prescripción. ¿Bien? Y si estamos frente a una nulidad relativa, la acción de nulidad va a prescribir. Se va a perder por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Y dependerá del vicio de qué se trata, serán 2 años. Ese es el plazo. Y cómo se computa. Si la nulidad es absoluta, no prescribe. Son imprescriptibles. Es decir, que en cualquier momento se puede demandar la nulidad de un acto cuando la nulidad que padece es de carácter absoluto. No se pierde por el transcurso del tiempo. Segunda cuestión es la legitimación.
A ver, frente a una nulidad absoluta, la puede demandar cualquier interesado. Cualquiera puede pedir, porque como son los intereses de la sociedad que están en juego, puede ser cualquier interesado, puede ser un integrante del Ministerio Público, la puede declarar el juez de oficio, inclusive si tiene que, le llega patente en el momento que tiene que dictar sentencia. ¿Mm? En cambio, frente a nulidad relativa, la legitimación se vuelve restringida. ¿Restringida para qué? Para aquel en cuyo interés individual sea establecida la sanción de nulidad. ¿Mm? Entonces, si es por falta de capacidad, el que la puede demandar es aquel que le faltó la capacidad y en el momento en el que ya tiene capacidad plena para hacerlo, en el cual cesó la situación de incapacidad. O lo hará a través de su representante legal, o lo hará con el apoyo, o a través del Ministerio Público. Al respecto, vean consecuencias de las nulidades relativas en el 388, consecuencias de las nulidades absolutas en el 387. Tercera cuestión, la posibilidad de confirmarlo. La confirmación es otro acto jurídico que subsana y convalida a un acto jurídico nulo anterior. La confirmación solamente está prevista, es decir, solamente se puede realizar respecto de los actos que son nulos de nulidad relativa. Es decir, que solamente frente a una nulidad relativa vamos a tener la posibilidad de subsanarla posteriormente mediante la confirmación expresa o tácita. ¿Bien? En cambio, si el acto es de nulidad absoluta, el mismo es inconfirmable. Vean la confirmación de los actos de nulidad relativa en los artículos 393 y 394 y 95. La otra clasificación de las nulidades es total o parcial. Y acá vemos si atiende al criterio a saber si afecta la nulidad a todo el contenido del acto jurídico, ¿sí? O si solamente a una de sus partes. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta solamente a una o algunas de sus disposiciones. Y uno buscaría atender al principio de conservación, ¿no? A tratar de anular lo menos posible. Y buscaría que tengamos la posibilidad de anularlo parcialmente. Pero ello es posible solamente si las cláusulas del acto son separables. Ese es el criterio. Y la separación atiende a que, aunque alguna de estas cláusulas no falten, si las partes, poniéndonos en el lugar de las mismas, igualmente hubieran querido el acto al momento en que lo celebran. Es separable si la finalidad del negocio igual puede ser cumplida. Entonces, en esas circunstancias vamos a poder declarar una nulidad parcial. El ámbito de aplicación más claro, la nulidad parcial, en que no va a haber discusión, es cuando el acto es unilateral. Tenemos un testamento, tenemos varios legados, pero uno de esos legados es nulo porque el objeto es prohibido o porque es realizado a una persona que no tiene la capacidad de derecho para recibir el bien, ¿no? El confesor en la última enfermedad o el jefe religioso al que pertenece el testador. Bueno, digamos que ese legado es el que
se anula. De esta manera, el testamento conserva validez en todas las restantes cláusulas que no tienen ningún defecto. Entonces, tenemos el campo de aplicación más prolífero de nulidades parciales, actos unilaterales. Va a ser más dificultoso frente a un contrato, ¿no? Un acto en el que ambas partes intervienen, tal vez se hayan hecho concesiones recíprocas, y bueno, y es difícil encontrar la posibilidad de separarla sin alterar el equilibrio del contrato. Bien, si yo tengo una cláusula en la cual fijo un precio en una suma de dinero y en el otro que tengo que entregar, y el del otro se obliga a entregar una cosa que está prohibida, se imaginan que yo no puedo anular la cláusula que me obliga a entregar la cosa prohibida y dejar subsistente la cláusula que obliga a pagar el precio. Es inconsistente, no hay forma de separación. ¿Por qué? Porque estoy alterando el equilibrio propio del contrato. Y si lo pusiéramos en la cabeza de las partes, se pueden imaginar que no lo hubieran querido de ninguna forma celebrarlo en esas circunstancias. Fíjense siempre en el criterio de separación de las cláusulas del contrato para llegar a una nulidad parcial. Está previsto en el artículo 389. Siempre que el juez, es decir, que el acto cumpla su finalidad, y de esa manera pueda el juez declarar la nulidad parcial, tiene en los contratos el juez la posibilidad ahora de integrarlo, ¿sí? Integrar el acuerdo, de acuerdo con la naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. Es decir, que el contrato va a ser integrado, también tiene la posibilidad de ser integrado por el juez. Es decir, que el juez va a llenar ese espacio del contrato que ha nulificado parcialmente, interpretando la voluntad presunta de las partes y la finalidad perseguida del negocio. ¿Preguntas? Profe, esto que estaba diciendo lo último de la nulidad de cláusulas parciales de un contrato, siempre tiene que ser ante un juez, porque, o sea, por ahí Sí. en un contrato las partes pueden acordar que no me pagues en tal fecha, lo dejamos sin efecto, me podés pagar durante el mes o algo, eso sería como un acuerdo aparte, no como nulidad. No sería una nulidad, las nulidades son solamente legales y las declaran los jueces. ¿Bien? Son de declaración judicial. Lo que las partes pueden hacer es modificar los contratos. ¿Sí? Porque eso está dentro de, así como lo generan de una determinada forma, en cualquier momento esa misma voluntad los deja sin efecto, es decir, los rescinde, o bien los modifica. Que es lo que usted menciona. Claro. Pero acá estamos frente a un contrato que las partes no pueden resolver. El acuerdo de voluntades no lo pueden modificar y llegan al juez pidiendo la declaración de nulidad. Entonces, se tiene que ver cuál va a ser la extensión de esa declaración. Si va a afectar a todo el contenido del contrato o solamente podemos afectar a alguna de las cláusulas. Nulidad, este último, nulidad parcial. Solo en la medida de ser separables. Y ahí vean el criterio de que la separación es posible si solamente, o sea, quitándola, igualmente cumple su finalidad. Y siempre teniendo en cuenta que en esas circunstancias el juez va a poder meterse en el contrato e integrarlo y llenarlo con la voluntad presunta de las partes. El efecto de la nulidad que produce, el acto no produce sus efectos normales, pero la nulidad produce también efectos. La nulidad declarada por los jueces. Una es la reparación de los daños que ha causado. ¿Sí? Imagínense la víctima de lesión, o imagínense la víctima de dolo, o lesión, o de error. Bueno, tiene la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios al autor o responsable de esos daños. Esa es una de las consecuencias que también genera la nulidad, porque también es producto de un hecho simple. ¿Sí? Un hecho simple que ha provocado daño.
Vean el 391. Pero la otra es ¿cuál? La básica. La declaración de nulidad. ¿Qué es lo que hace? Que las partes tengan que ¿qué? ¿Restituirse? Exacto. La obligación de restituirse. ¿Sí? Después de la declaración de nulidad, lo que viene es la restitución. ¿Bien? Se declara nulidad y ¿qué hacemos? Tiene que volver todo para atrás, ¿sí? Al momento anterior al acto que se anula. ¿Sí? Y las partes deberán devolverse, es decir, restituirse lo que se hubieran entregado en virtud del mismo. ¿Sí? Y ahí todo el régimen de frutos, véanlo, en cuándo se pueden retener los frutos, y dependerá si ha sido de buena o de mala fe la posesión, etcétera, etcétera. Algunos opinaban que eso era consecuencia de la restitución, es un efecto de la nulidad, y otros entienden que la restitución en realidad es deriva del título anterior a la declaración de la nulidad. Bien, ¿por qué? Se imaginan que yo anulo una compraventa y la anula, perdón, una sentencia judicial, y la restitución deviene de qué? Del que al volver las cosas para atrás, el que era el vendedor pide que se restituyan la cosa que sigue siendo de él. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la nulidad produce un efecto retroactivo, ¿no? Se retrotrae temporalmente al momento, a la situación que estaba, al status quo anterior al acto nulo. Recuerden que la nulidad es de un defecto congénito, que existía en ese mismo momento en que el acto se celebró. Entonces, se vuelve para atrás al instante previo a la celebración de ese acto. 390, restitución. Fíjense en la restitución, porque la restitución obliga, y como la nulidad produce efecto erga omnes, es decir, para las partes, para los terceros, la restitución se puede exigir a cualquiera, no solamente si lo tiene la otra parte, las cosas, pero también se puede pedir si la tuviera un tercero. ¿Sí? El vendedor se la vendió bajo vicio de dolo o violencia al comprador. El comprador, a su vez, no la tiene ya consigo la cosa, sino que se la ha transmitido a un tercero. La declaración de nulidad de la primera compraventa viciada con el dolo va a producir que todo vuelva para atrás, y la nulidad es aplicable tanto para las partes como para el tercero subadquirente del bien. Eso como regla general. Porque nadie puede transmitir un derecho mejor que tenía su antecesor. ¿Sí? Ni nadie puede adquirir un derecho mejor que el que tenía el que se lo transmitió. Entonces, si el que se lo transmitió definitivamente estaba viciado y fue finalmente anulado, en realidad nada le transmitió. En consecuencia, toda esa retroacción obliga a que tengan que restituir y que tiene la cosa, aunque sea un tercero que no intervino en el acto doloso, en el acto que padece el vicio o el efecto, igual está obligado a restituir. Y eso por regla general, haciendo aplicación de esta idea de que la nulidad tiene un efecto expansivo, ¿sí? Que es inválido, ineficaz tanto para las partes como para los terceros, el acto que se anula, y también por el principio del nemo plus iuris. Es decir, ese que le comenté, nadie transmite un derecho más amplio que el que tiene y nadie adquiere un derecho mejor que el que tenía su antecesor. Ahora, ¿hay un límite a esta posibilidad de restitución a terceros? Sí, hay un límite. El límite está en que en los terceros, que son subadquirentes de derechos personales o reales, ¿sí? Sobre bienes muebles, registrables o inmuebles, y en la medida que ese tercero haya obrado de buena fe y haya a título oneroso, no será posible exigirle la restitución.
Hay una detención de la restitución al tercero, cuando éste sea de buena fe, es decir, no conozca el vicio que anulaba el acto antecedente, y además ha pagado un precio, ha hecho un sacrificio patrimonial para adquirirle el bien. Trátese de bienes inmuebles o muebles registrables. Con los muebles registrables ahí tenemos ya incorporados los automotores, los buques, las aeronaves, los equinos de carrera, etcétera, etcétera. Ese principio, es decir, incorpora tanto los derechos personales que se transmiten a ese tercero o retransmiten a ese tercero, como por ejemplo los que derivan de un boleto de compra-venta, como también los derechos reales, los que derivan de una transmisión que se realiza con título y con modo. Eso está en el 392. Sin embargo, esa protección a los terceros de buena fe y título oneroso no llega cuando el acto ha sido realizado sin intervención del titular del derecho. ¿Qué significa esto? Cuando el acto ha sido realizado sin la intervención del titular del derecho. Cuando le compraron o contrataron con alguien que no constataron que era el dueño o el titular del local o el titular de la propiedad o el dueño del auto, ¿no? Exactamente, cuando estemos frente a transmisiones que son realizadas por non dominos, es decir, que no era el dueño, no era el titular del derecho, y sin embargo ha sido sustituido fraudulentamente para realizar el negocio. Suele Entonces, pasar en terrenos alejados que te lo vende un vecino y dice, este terreno que está hace mucho tiempo lo vendo yo. Exacto. Sí. Y la gente se lo compra por poca plata y lo compran a veces Sí. alguna sin nada. A ver, digamos que el vecino, porque ahí hay que plantearse una hipótesis que también es distinta, pero que el vecino lo vende como si fuera dueño, ¿no? Y uno dice, no, acá no tiene nada que ver. Obviamente el día que venga el dueño, es decir, esa venta en realidad no tiene ningún valor, porque en realidad esa venta no existe. ¿Se dan cuenta? Esa venta no existe como tal porque no intervino el sujeto que era el titular de derechos, que era el propietario, el titular de dominio. Por eso se dan cuenta que ese acto es más bien inexistente antes que nulo. Claro. Bien. Y en esas circunstancias, bueno, sí la posibilidad de exigirlo de mano de quien lo tenga. Ya tenemos a alguien que ha sido estafado y hay un tercero que también está perjudicado, ¿no? Porque fíjense que hay un tercero que es de buena fe que paga un precio. Pero en esa balanza se inclina la ley por el titular de dominio que ha sido subrepticiamente sustituido y reemplazado. Ahora, también puede ocurrir que este vecino lo que haga es ocuparlo durante una determinada cantidad de años y lo que sí puede hacer válidamente, si lo ocupa efectivamente de manera pacífica y sin oposición de terceros, es ceder los derechos posesorios que tiene y que derivan de esa ocupación de hecho. ¿Sí? Y eso sí sería un acto válido, porque no está cediendo como dueño, sino que simplemente cede los derechos que le da la posesión durante un determinado tiempo. ¿Bien? Bien. Pero sí, tengan en cuenta, ¿no? El caso de inexistencia que impide proteger a los terceros de buena fe y a título oneroso. Está en el último párrafo del 392. Es decir, que en caso de inexistencia, se vuelve la regla general del nemo pluvium. Y frente a este tercero, se puede exigir la restitución. ¿Dudas? Preguntas. Santillán ya se quiere ir.
Es entendible. Pero Profe, Con yo una eso, cosa, ¿se gastaron la plata? Si era plata o dinero, ¿se la gastaron al instante y no se puede restituir? no, bueno, pero fíjense que el dinero es algo fungible. queda en deuda. Es fungible. Es fungible, así que si no tienen esos mismos billetes que se gastaron, van a tener que conseguir otro billete Claro. iguales a eso Está para endeudado. devolverlo. Es fungible. Eso es Con es una de las características de la fungibilidad de las cosas. Bien. Con esto ya estaría la 29 completa, ¿o no? Y no, completa está cuando la lean del libro. Sí, pero la leí, pero que están todos los puntos, voy siguiendo acá. Bueno, tratamos por lo menos de darle algunas nociones básicas de esa para no que se queden sin nada. Bueno. La 30, ya les digo, las tienen con el doctor Pérez. Cualquier duda que tengan, lo ven, lo consultan. Porque la 30 en el Básicamente, Rivera no está, en el libro Rivera. Hay un puntito que dice prescripción, pero no. Por eso No sígala, porque de campus, exacto. los videos de En el campus, profe. los videos, y tienen un extracto, una síntesis del tratado de Soc. Entonces, Sí, lo tengo. ahí también siguen prescripción. Es un modo de adquirir derechos o de perderlos a través del tiempo, la prescripción. Si los gano a través de lo que se denomina prescripción adquisitiva, o también denominada usucapión. ¿Qué es lo que yo le comenté del vecino, que tomaba y ocupaba el predio del otro? Y bueno, lo que hace es buscar con esa posesión, si cumple el plazo de la ley, el plazo de prescripción, es adquirir el derecho real de dominio, ¿sí? Y de esa manera desplaza al titular que figura en los registros de la propiedad. ¿Bien? Obviamente que se necesita acreditar ese tiempo de posesión efectiva y pacífica, y bueno, y eso probarlo ante un juez, porque el usucapión termina siendo un juicio. Y la sentencia es la que declara que se han cumplido con los plazos y que en función de eso este poseedor ha adquirido el dominio por el transcurso del tiempo. En la liberatoria es la contraria, es la que está vinculada más que nada a la pérdida o extinción, básicamente de la acción, ¿sí? Pero también la pérdida de la acción genera un reflejo necesario en el derecho. Es decir, si no ejerzo una acción de un determinado tiempo, que la ley prevé, pierdo la posibilidad de ejercer la acción. ¿Vieron los casos de nulidad relativa? Yo puedo demandar nulidad relativa siempre que estoy dentro del término de los 2 años. Y si se me pasó, y bueno, se prescribió, ya no voy a poder perder porque prescribió. Se perdió la acción. Materia de obligaciones también. Si tenemos un acreedor que no le reclama a su deudor el cumplimiento de una prestación durante el tiempo de prescripción. Y bueno, eso genera una pérdida, una extinción de la acción. Pero tampoco es automática. Tengan presente que la prescripción liberatoria no opera de oficio. No es que, digamos que el acreedor viene después de los 5 años, después del término mayor de prescripción, a reclamarle a otro el pago de la deuda. El juez no viene y no le dice en la primera presentación el IMNE, mire, la acción está prescrita. Usted viene acá a los 15 años y esto ya terminó, se prescribió a los 5 desde que se contrajo la deuda. No se lo dice el juez. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dice el juez IMNE? Porque no opera la prescripción de oficio. No es que el juez la puede plantear sin que nadie se la pida. Para que opere la prescripción, cuando corre el traslado de la demanda, el demandado tiene que advertirlo y oponer la prescripción en esa primera presentación. Si al demandado se le pasa,
y no pone la prescripción, el juicio sigue. Y el juez no lo va a poder declarar ni siquiera en la sentencia. ¿Bien? Solo opera a pedido de parte, a instancia de parte. Nunca la prescripción opera de oficio. Tengan presente esto. Sobre todo para que no se les pase ni como acreedor ni como deudor. Y vean, porque los plazos de prescripción tienen causas que a veces se lo suspenden. ¿Sí? Que se viene contando y en un momento opera una causa suspensiva y por un tiempo, mientras dure la causa suspensiva, el plazo se deja de contar. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo un acreedor un deudor que no me paga. Entonces, tengo la posibilidad de suspender la prescripción por un término de 6 meses. En esos 6 meses no se va a contar. Si yo le mando una carta documento interpelándolo para que me pague. ¿Bien? La primera intimación es la que produce la suspensión. Y no, durante ese tiempo, desde que mandé la carta, por 6 meses el plazo no se computa. ¿Bien? Hay otras causas, véanla en el código, no es la única. En cambio, hay otras causales que son interruptivas, se llaman. Que una vez que ocurre la causal, es como que el plazo que venía corriendo se agota, ¿pum? Y se termina ahí, con la causal interruptiva. Y si la causal interruptiva después cesare, entonces el plazo se vuelve a contar, pero de cero. Empieza de nuevo. ¿Bien? Por ejemplo, alguien, tenemos un curso, una prescripción de una acción para el pago de una deuda, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para interrumpirla? ¿Qué les parece? No escuché. Pagarla. Bueno, no, pero si yo la pago... Prórroga. No, a ver, pero vamos con un parte. Está bien lo que me dice. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pagarla. Me dice que está bien, pero si yo la pago, lo que hago es extinguir la obligación. ¿Bien? Claro. Extingo, porque por el cumplimiento, por el pago. ¿Mm? Ahora, eso no tiene ninguna relación con el acreedor. Vos ponete del lado del acreedor, no del deudor. ¿Sí? Vos tenés que ponerte en el lugar del acreedor al que el deudor no le paga. Y el plazo le viene corriendo. Para interrumpirla, el curso de ese plazo y que deje de correr definitivamente, hay una causal que es la interposición de la demanda. Lo demando judicialmente para que me pague. ¿Me entienden? Esa causal es interruptiva. Mientras dure el juicio, todo lo que dure el juicio, va a durar la causal interruptiva. Si el juicio, por ejemplo, se perdiera porque la instancia decae, porque el acreedor no activa, bueno, de alguna manera eso va a hacer cesar la causal interruptiva. Y el plazo de prescripción para el reclamo del pago de la deuda se va a empezar a computar de nuevo. Entonces, vean cuáles son las diferencias entre las causales suspensivas y las causales interruptivas. Y los ejemplos, los casos de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué corresponde a la causal suspensiva y qué corresponde a causales interruptivas? Yo les di un ejemplo de cada una, pero no son las únicas. 21 a 34. Gracias por explicarme esa parte. No, por favor. Vean también la diferencia entre lo que es la prescripción y la caducidad de los derechos, ¿no? Sobre todo lo que es entre la prescripción liberatoria y las causales de caducidad, ¿no? Como la prescripción liberatoria afecta directamente la acción y las caducidades afectan a los derechos involucrados. El código prevé un título o capítulo vinculado a la caducidad, al régimen de las caducidades, ¿no? Y sepan ustedes diferenciarlo. ¿Preguntas? ¿No? No los veo, así que bueno, espero que les vaya bien, que hagan un buen examen.
Así que nos vemos el martes. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Gracias. Rubén. Hasta luego.